Bueno, gente, estamos acá para hacer la review del segundo capítulo del Eternauta. Ya hablamos del primer capítulo, como finalizaba con Juan saliendo a recorrer las calles de Buenos Aires, con la nieve alrededor. Y el comienzo del segundo capítulo nos muestra otra escena diferente. Nos muestra la parte de la entrada de un edificio, el hall de un edificio, una reunión vecinal. Todavía no entendemos bien qué está pasando porque me parece muy de la nada. En el medio de la reunión se debate un tema que es secundario, creo yo. Sí, discusiones boludas que pasan en los porteños, ¿no? Porque aclarando porque es algo que acá no pasa, pero sí, son discusiones de gente que vive en edificio, ¿no? Sí, como dijo, largan una discusión, debatiendo cosas irrelevantes, hasta que, bueno, sucede todo lo de la nevada, choca un auto contra la entrada de vidrio, y muestra toda esa secuencia, ¿no? Después hay que tener en cuenta que esta escena no es porque sí, sino que le da hincapié a un personaje que es fundamental. Sí, ahora vamos a hablar. Nada, volvemos también a la escena de la casa de Faba. Está el grupo, ya sin Juan, que está en la calle. Se están organizando porque creo que Inga tenía ganas de irse, como que se amotina también Omar. Sí, como que hay conflicto. Quería ir a un supermercado a seguir buscando provisiones. Omar se quería ir. Sí, como que pierde la estética de ser unidad como en la historieta, a ser más individualismo. Hasta que, bueno, Faba se propone que muestra que hizo una máscara adicional, que era más o menos de plástico, algo así, ¿no? Sí. Hizo una máscara. Con lo que tenía, básicamente. Claro, con lo que tenía. Y nada, es él el que propone que vaya a buscar provisiones, ¿no? No como en el cómic, que Juan vuelve a la casa y van juntos de vuelta. Acá cambia el giro, ¿no? Sí, de hecho en el cómic nos muestra que primero sale Juan solo y después, como tenían un solo traje, se iba turnando. O sea, la idea era ir turnándose y que vaya uno por uno. Sí, se turnan. Pero nada, en esta historia ya más adelante, siguiendo la trama de Faba, llegan a una estación de bomberos y ahí encuentran trajes, encuentran demás cosas que ayudan, ¿no?, al progreso del grupo. Siguiendo con Juan, hay algo que no lo mencionamos, que al principio, antes de llegar al edificio, porque Juan llega al edificio del que hablamos, pasa por las vías del tren y hay un tren con... Esto es algo nuevo que no está en el cómic. No, es un agregado que la verdad que para mí mi parecer quedó muy bien, está muy bien representado. Con una publicidad alevosa en un principio. Ya hablamos de las publicidades y acá podemos ver una publicidad enorme al lado del tren. Totalmente notoria. Sí, notoria mal. Entonces Juan entra al tren, que está parte de las puertas abiertas. Volviendo, retomamos el tema anterior de la nieve, de la mortalidad de la nieve. Hablando en el cómic, las personas que se encuentran Juan en el tren estarían muertas. Hubiesen muerto en el cómic. Básicamente. Pero como no es tan mortal, no es tan mortífera la nieve en la serie, Juan se encuentra con un grupo de personas que está asustada, que no entiende qué está pasando y que se amotinaron todos en un vagón. Y pidiéndole ayuda a Juan, diciéndole: sacate la máscara, que queremos hablar con vos. No sé. Evidentemente Juan no lo hace para no morirse. Y les da una botella de agua. Hizo lo que pudo, ¿verdad? Hizo lo que pudo. Hizo lo que podía hacer, le da la botella de agua y ahí como podemos ver como un grupo de personas se pelea por una botella de agua. Es terrible esa escena, la verdad que creo que representaría bastante bien lo que sería un mundo post-apocalíptico acá. Creo que es muy muy dura esa escena de ver cómo se pelea gente por agua, pero es algo que podía llegar a pasar tranquilamente y eso es lo que le suma realismo también a la serie. Sí, totalmente. También está el hecho de que Juan enfoca mucho la vista en una chica. Yo calculo que sintió empatía, vio como su hija y como que le quedó esa imagen grabada que, bueno, enalteró más la búsqueda de Juan de encontrar a su hija. Y nada, pasado lo del tren, Juan llega al edificio, se encuentra que el camión chocado, todo hecho mierda. Y nada, mientras va subiendo la escalera... No se entendía bien cómo estaba. Creo que estaba mal. Va subiendo las escaleras, porque claramente no hay ascensores. Va subiendo las escaleras y se va cruzando gente, ¿no? Que todo sobrevivió, no sé cómo, pero sobrevivió. Y hay como un pequeño grupo de personas, ¿no? Ahí. Que esto ya completamente se escapa de la historieta, esto ya es completamente algo del director. Algo totalmente nuevo. Algo del guionista completamente nuevo.
Y nada, mientras va subiendo se va topando gente, se va encontrando personas. Y llega un momento que llega al departamento de la ex, exactamente. de su ex mujer. Que justamente la escena principal nos la presenta a la ex pareja de Juan Salvo. Cuando entra en el departamento no encuentra ni a ella ni a la hija. No. Entonces se empieza a poner nervioso, pensando claramente lo peor. Y ahí es cuando entra un hombre a buscar cosas a la casa. Entonces ahí Juan como que lo intercepta y le dice: ¿quién carajo sos? ¿Dónde está Elena? Y el hombre dice: no, Elena me mandó a mí a buscar. O sea, ya dando una señal de que Elena, la ex mujer de Juan, está viva todavía. Y bueno, al segundo que pasa eso aparece una mujer. Y nada, tiene un diálogo preguntando dónde está la hija de él, que no estaba. Nada, problemas de ex pareja completamente normales. Sí. Obviamente, sabiendo el contexto de que es un mundo apocalíptico y se quiere saber dónde está la hija, pero es una discusión que muy, como la hacen, muy normal. Son muy normal. Bueno, otra cosa, una escena fundamental que nos muestra esta parte es cuando Juan se saca los guantes y tiene la nieve en la mano. Esto ya nos da el indicio de que que sea una escena que se nos salteó del segundo capítulo, no, del primer capítulo, que es que cuando Juan se está por ir, se dan cuenta que la nieve pierde brillo a medida que va cayendo. Entonces, básicamente lo que nos quieren decir con esto es que a medida que pasa el tiempo, el nivel de mortalidad de la nieve va bajando, y esto lo demuestra Juan cuando le cae la nieve en la mano, se ve que era nieve vieja y no lo mata. Por sorpresa de los demás también, porque decía: tenés nieve en la mano. Sí, nosotros cuando lo vimos también dijimos: ¿cómo puede ser? O sea, como que nos lo tomamos medio mal, porque dijimos en la historia, en el cómic te lo hace ver como ya le agarró apenas te toca la nieve, ya está, no tenés opción de sobrevivir. En cambio acá vos ves como la mano ya tiene nieve y sigue vivo. Es como que nos hizo pensar bastante, ¿no? Todo va a hacer ruido ahora. Agregando esto, que de lo que la nieve no está mortífera, va perdiendo su poder a medida que pasa el tiempo. Lo bueno es que está esa escena en la cual Faba se da cuenta del detalle de que la nieve pierde el brillo, para darle una entrada, porque si no te quedas como ¿qué? Y uno empieza a pensar: no, capaz que lo quieren hacer inmune, y ya como que te vas pensando por ese lado, y es algo que no bancaría, ¿entendés? Tipo, no me gustaría que se salteen así el cómic, ¿no? Claro. Pero bueno, ya con la entrada de esa de decir: bueno, se va desgastando la nieve, le puedes buscar una explicación, y sí, ahí te puedo llegar a entender. Encuentran con la mujer, discuten, después como que se quieren ir, pero llega el némesis de este capítulo, que es un pelado, creo que Charlie le dicen. Es un pelado que como que maneja la gente que está ahí, ¿no? Claro, maneja el grupo de personas del edificio. Y le dice: vos tenés la máscara, dame la máscara. Y Juan le dice un rotundo: no te voy a dar la máscara. Y ahí es cuando lo quieren atacar, digamos. Lo que pasa es que le pide que le muestre la máscara, y él como que atina a mostrar la máscara, pero saca un arma, y ahí le apunta a él, le apunta a la gente, y como que se va, ¿no? Se va con la mujer, y nada, hay una persecución, es todo muy, muy acción. Creo que este es el capítulo con un poco más de acción que hay, donde hay disparos, hay discusiones, todo. Se encierran en una habitación, en un departamento. Y pasa una escena que en el cómic es una muy buena escena, y en la serie la cambiaron, pero la cambiaron y quedó bien. Que eso es lo importante. Que es, vamos a empezar por la parte del cómic. En el cómic, de la nada, Juan empieza a escuchar una música. Estando él en la casa. Claro. Estando en la casa. Estando en la calle. Escucha música que sale de una casa, que está un tango. Y de la nada salta un tipo por la ventana, como que lo empujaron, o que se volvió loco, que se tiró. Claro, en el cómic, el hombre este que decimos rompe la ventana y empieza a disparar al aire y como que putea a la nieve, ¿no? Y ahí como que lo matan. Unas personas así medio random. Pero sí, lo matan y cae a la calle, y Juan, el del cómic, lo ve así y se escapa, ¿viste? Y nada, en la serie lo que pasa es que al estar acorralado y estar en un departamento, lo que hace Juan en la serie es romper una ventana. Primero le da el traje a Elena para que Elena escape por la ventana y se vaya con el camión que fue Juan, que llegó Juan. Y luego ahí pasa esa escena que
estando Juan en el departamento, Sí. sabía que ya el grupo de personas lo iba a ir a buscar, lo iba a ir a atrapar, digamos, Sí. y encima ya no tenía más balas y demás. Entonces, como opción que vio, armar lo más rápido e improvisado posible un traje para poder zafarse de la nieve. Sí. Y cuando entró la gente, en vez del último disparo que tenía, lo revolvió la silla. No, agarró un... Corte. En vez de, como ya no tenía balas, lo que agarró una silla. Cuando entraron, la rompió la ventana de vidrio, Sí. eso iba a hacer que entre la nieve, y que evidentemente las otras personas, como no tenían la protección que tenía Juan, se ponen una bolsa de plástico en la cabeza. Que es una referencia también Sí. a la vestimenta que tenía el tipo que tiró en el cómic, que también tenía una bolsa nomás en la cabeza. Y de fondo sonando este tango que... Sí, no, encima de fondo, y no solo eso, sino que antes de que entren las personas a buscar a Juan, el villano, Charlie, el pelado, se pone a cantar el tema, el tango que suena en el cómic, que Sí, también es justo una muy buena cuando dispara referencia. Juan. Sí. Y nada, también paréntesis al chiste de Charlie, el villano de este capítulo, va y le dice a otro tipo que también es pelado, los dos son pelados, y le dice, llama al pelado, y como que el chabón le queda mirando y dice, ¿cuál? Somos todos iguales. Y es como un muy buen chiste, muy bien implementado justo en el momento, y nada, se lleva una joyita de este capítulo, que para mí está muy bueno. Joya de la comedia. Sí, yo creo que es muy bueno. Bueno, Elena logra salvarse con el camión y Juan se tira, al ponerse una bolsa de aire, se queda sin oxígeno y se desmaya, en la cual sufre alucinaciones, ve caer... Es algo que no comentamos también en el primer capítulo, que el Juan de la serie también empieza a ver cosas, empieza a escuchar cosas en la calle, como lo hace el Juan de el cómic, que también le pasa. Como dijo él, logra escapar, se desmaya en la calle, y es rescatado por el grupo, por Faba, por Coso, y también por su ex mujer, que también la encontraron. Y nada, es rescatado, y al final creo que nos da la esperanza, en su momento nos dio la esperanza de decir, bueno, puede ser una muy buena serie, porque se encaminó muchísimo. Así que si no vieron la serie, mejor vayan a verla, porque es un spoiler muy piola. ¿Lo decís vos? ¿Lo decís vos? Lo digo yo. Bueno, lo rescatan a Juan, y cuando están volviendo a la casa en auto, se puede ver como en el cielo empiezan a caer las naves de los invasores, que es terrible esa escena, está muy bien lograda. Creo que la musicalización de fondo, darle un mérito, más allá de que yo sea fanático de la banda de El Mató a un Policía Motorizado, pero creo que queda muy bien. Sí. La musicalización, hasta ahora creo que uno de los puntos fuertes de la serie es la musicalización. Creo que agarró muy buena, de lo mejor de la cultura musical argentina, y lo puso en la serie, y eso siempre es digno de admirar, ¿no? Sí. Y nada, termina de esa forma, con los invasores viniendo a la Tierra, y ahí como que nos dio una esperanza de que la serie remonte muchísimo, ya que también ya está la ex mujer, está Juan, falta la hija, y puede que en estos capítulos aparezca y encaminar la serie para que más adelante se ponga mucho mejor todavía. Sí. ¿Entendés? Bueno, como estábamos diciendo, él cambia rotundamente la visión del primer capítulo al segundo. Sí. Está bueno que, si bien no siguieron la trama lineal del cómic, sí que lo hayan agregado con detalles, con cosas, como cuando estamos contando el tema del tango, de la referencia del traje que se pone improvisado Juan para salvarse. De la escena de la ventana rompiéndose, son cosas que en el cómic quedan muy bien. Claro. Y que son icónicas, porque uno las ve y le queda, y capaz que no modifica mucho en la trama, pero después te queda esa imagen. Es de las que prevalece, pese a que no signifique tanto en la trama. Y en esta ocasión, no solo que lo pusieron y quedó bien, lo pusieron diferente y quedó bien, sino que también aporta a la trama. Creo que le da más desarrollo a la historia. Sí. Le suma más que restar. Porque uno piensa que, no siguieron el cómic, es medio mal que no sigan el cómic, pero al sumarle estas historias nuevas, se va retroalimentando la serie, se va construyendo en sí misma. Por eso yo creo que no está
mal logrado, sino todo lo contrario, que está muy bien hecho. La inclusión de una historia paralela, aunque sea muy corta, aunque sea muy mínima, creo que le suma muchísimo. Sí. Y bueno, el paralelismo con cómo son las edificaciones en el cómic, que al ser de una época más antigua, vemos todas casas grandes, antiguas, bueno, antiguas en esa época no eran tan antiguas, pero casas antiguas, a lo que sería hoy en día, y ves cómo es la edificación actual y son todos edificios, salvo la casa de Fava, o un que otro punto, que justamente Fava lo representa como una persona muy nostálgica, que muy analógica, muy amante del mundo analógico, y que es justamente muy crítico del mundo actual, como una persona muy, como se diría, chapada a la antigua. También podemos ver el rasgo de la personalidad de Juan, que si bien es heroico, al igual que como es en el cómic, es más serio, mucho más serio, mucho más... más serio, como violento también, manera de ser. Creo que todos los personajes de por sí son más violentos que el tienen cómic. como otra energía lo que transmite el cómic. Pero que no me termina ¿cómo se dice? ¿De gustar? Sí, como que no me termina de no gustar. Como que siento que es mucho más realista que lo que es el cómic para mí. Y sí, porque es una situación post-apocalíptica donde cada personaje tiene sus intereses propios y donde ese choque de intereses genera estos conflictos. Más adelante lo vamos a ver con varias escenas, pero justamente en este caso está un Juan desesperado por encontrar a Elena y a su hija, y al no encontrarlo reacciona de la manera violenta con el tipo que encuentra en el departamento, pensando que le puede haber pasado cualquier cosa. Después de los nervios de la situación se la agarra con Elena, le dice dónde está nuestra hija, que cómo puede ser que no sepas a dónde va. Son cosas que creo que le suma, como vos decís, más realismo, y que nos da ese choque de intereses que tienen los personajes, que creo que es fundamental para la trama. Y a diferencia de lo que es el cómic, que no tenía ese choque de intereses, ya que Juan tenía todo ahí, tenía a su hija, tenía a su esposa, tenía a sus amigos, tenía todo ahí, no tenía la necesidad de salir a buscar algo. Claro, a cambio en esta realidad cambia muchísimo, de que tiene sus propios intereses, que es un objetivo para él, ¿viste? Y nada, dicho todo esto, eso fue más o menos el resumen del segundo capítulo, y no sé si vamos a hacer como el primer capítulo, porque la verdad que no creo que haya momentos malos de la serie, si bien capaz que creo que fue un poco más de no quiero decirlo relleno, sino que fue algo más para darle otro gusto a la historia, ya que se desvía mucho de lo que es el cómic, pero como dijimos, no nos termina de no gustar. La verdad que estuvo bastante bien, estuvo bastante interesante el concepto. Y nada, los efectos a comparación de las primeras escenas del primer capítulo mejoraron muchísimo. Es un cambio rotundo. El efecto que genera las naves espaciales cayendo en el final del capítulo, lo creo que es terrible, está muy bien logrado. Lo acompaña la musicalización. Creo que si vos ves la primera escena del primer capítulo y ves la segunda, cambia totalmente la visión. Sí, muchísimo. De hecho, no hace falta irse tan lejos. O sea, ya en el primer capítulo, el primer capítulo al final hay una diferencia abismal entre cómo empieza y cómo termina el primer capítulo. Pero creo que a medida que van pasando los capítulos, no solo que se mantiene esa estética superior, sino que también se mejora. Se va mejorando y le da esa ambientalización. Aparte que el final del segundo capítulo es espectacular, porque vemos el reflejo de algo que se vio en el cómic, que encima, al no ser en color, igualmente vos te lo imaginabas con ese color. Y darle el color que uno imagina al ver el cómic es terrible. O sea, es un color tan vivo como lo ves en el cómic, porque claro, como vos al ver el cómic no tiene color, no tiene blanco y negro, te imaginás más o menos cómo va la mano, pero representarlo tan bien en la serie es básicamente, me sorprende la verdad, porque es justo como pensábamos que se vería eso. Es terrible, está muy muy bien logrado, y la verdad que es muy buen capítulo. Creo que ya vamos a hablar más adelante, creo que hay mejores capítulos, pero que mejora muchísimo lo que es a comparación del primero. Igual creo que como la mayoría de las series pasa, los primeros capítulos son más de presentación y demás, suelen ser más aburridos. Claro. Lo que sí se nota es empieza a tener el desarrollo del personaje Juan. Ya empezás a generar otro carisma con él, porque te das cuenta que tiene un lado muy humano, que es cuando, por ejemplo, están en el tren, que se preocupa mucho por ejemplo, no solo las personas, sino que también en especial por la chica que está ahí en el tren con los demás. Y
ahí te das cuenta que empieza a tener esos tintes del Juan que conocemos realmente, el cómic que nos presentaron en ese momento. Exactamente. Y también es ese desarrollo, porque también después pasa con la escena con la mujer, cuando se preocupa que no están. Pasa también cuando se le ocurre en su impronta la manera de poder salvarse de esa situación sin que lo maten. Porque la verdad que lo más probable es que si pasaba le van a matar. Claro, como que se refleja también la inteligencia que tiene el Juan Salvo del cómic como el que tiene el de la serie. Creo que eso se refleja también muy bien, esa inteligencia, esa viveza de saber qué hacer en los momentos más jodidos. Creo que se refleja también, está muy bien hecho, muy bien logrado por Darín también, porque la actuación de él es buenísima, es muy buena, y refleja más o menos lo que es Juan Salvo, empieza a reflejar lo que es cómo es Juan como persona en el cómic y cómo es en la serie, ¿no? Pero nada, dicho eso, creo que cerramos fue el resumen del capítulo 2, ya dijimos que bastante bien. Fue de menos a más, totalmente. Creo que no hay algún punto negativo que yo diga, bueno, capaz que esto lo pusieron a hacer diferente. Es más, cambiando, aunque hubiesen cambiado la historia, quedó espectacular. O sea, creo que no tiene nada negativo el segundo capítulo. Si bien se te puede hacer largo, porque obviamente es un capítulo de presentación, más de desarrollo. Si lo sabes apreciar, creo que es un muy buen capítulo. Es un muy buen capítulo. Sí. Y ya cerrando, finalizamos el próximo capítulo, que creo que es top. Sí, creo que el próximo, top. Es más, creo que prefiero que vean la serie hasta el tercer capítulo y después vengan a ver resumen, porque la verdad que el tercer capítulo no tiene desperdicio. Creo que es uno de los mejores de la serie. También es la mitad de la serie, ya el tercer capítulo son 6 capítulos nomás. El tercer capítulo creo que rompe todo lo que es la serie y creo que lo hace 1000 veces mejor de lo que lo venía haciendo para mí. Así que bueno, no sé si querés agotar algo más o cerramos acá. Acá está bien. Bueno, gracias por ver de vuelta. Suscríbanse, denle me gusta, compartan, hagan llegar a más gente. Exactamente. Que está bien, parece que es fácil, pero sabés que hay que estar hablando. Yo creo que estuvimos bien. Estamos bien.